El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Leamos juntos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Hay una palabra que mi hijo ha estado usando mucho últimamente, es no. Cuando tiene que hacer algo, responde con un no y no me obedece. Si le digo que se vista, dice que no. Si le digo que coma, dice que no. Busqué sobre este síntoma en Internet, y lo llaman la enfermedad del no. Hermanos, la enfermedad del no se define en Internet de la siguiente manera. Es un fenómeno que aparece cuando el niño comienza a desarrollar su propia voluntad. Al formarse su propio yo, expresa con un no diversos significados como yo puedo elegir, yo puedo intentarlo. La primera vez que mi hijo me dijo no, me quedé muy desconcertado. Hasta hace apenas unas semanas, era un niño que obedecía bien, así que esta reacción me resultó muy extraña. Sin embargo, pronto recuperé la compostura y comencé a pensar en cómo debía criar a mi hijo. Busqué en Internet cómo lidiar con la enfermedad del no, y también pedí consejo a pastores cercanos. Especialmente, el consejo del pastor Jong Jin, que tiene 3 hijos, fue de gran ayuda. Su consejo fue: debes tratarlo con paciencia y sin prisas. Siguiendo ese consejo, comencé a acercarme a mi hijo con más calma. Aunque por dentro tenía prisa por llevarlo a la guardería y venir a la iglesia, no lo demostraba y le decía: ¿no quieres? Bueno, esperemos un poco. Cada vez que mi hijo decía no, yo me armaba de paciencia y actuaba de esa manera. Criar a los hijos no es nada fácil. Hermanos, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me esfuerzo tanto en mis decisiones? ¿Por qué busco en Internet y pido consejo a otros pastores para cuidar a mi hijo de esta manera? Es porque es mi hijo. No es un extraño, sino mi amado hijo, por eso le dedico tanto esmero. Aunque mi hijo diga no, su condición de hijo no cambia. De la misma manera, Pablo proclama en el pasaje de hoy, que, incluso cuando vivíamos como esclavos, Dios nos hizo sus hijos. El versículo 6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. En esta madrugada, mientras examinamos la carta de Pablo a los Gálatas, que define nuestra identidad como hijos, espero que este sea un tiempo para confirmar y reflexionar sobre la identidad que tenemos y cómo debemos vivir como hijos de Dios. Probablemente, al meditar en Gálatas, se encuentren a menudo con ciertas palabras. Las más representativas serían ley y fe. Estas son palabras clave que nos indican cuál fue el propósito de Pablo al escribir la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo dio a luz a la iglesia de Galacia durante su primer viaje misionero. Sin embargo, tan pronto como Pablo se fue, los llamados judaizantes comenzaron a difundir falsas enseñanzas entre los Gálatas. Enseñaban que no se puede alcanzar la salvación solo por la fe en Jesucristo, sino que también se deben guardar las leyes, representadas por las leyes de pureza y la circuncisión. Era una enseñanza que decía que para ser salvo, se debía creer en Jesús, y al mismo tiempo, guardar la ley. Al escuchar esta enseñanza, los creyentes de Galacia se sintieron confundidos respecto al Evangelio. Al enterarse de esto, Pablo escribió apresuradamente la carta a los Gálatas para predicar sobre la salvación, que es únicamente por gracia. Por eso, en la carta a los Gálatas, las palabras ley y fe aparecen con frecuencia. Lo mismo ocurre en el pasaje de hoy. Leamos juntos una vez más los versículos del 1 al 3. Pero también digo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. En el pasaje se menciona esta idea. El heredero, por ser niño, es como un esclavo. Esta es una explicación sobre un niño pequeño que es heredero de una gran fortuna. Los conceptos de niño, heredero, tutor y curador, que aparecen en los versículos del 1 al 3, son palabras relacionadas con las costumbres legales del antiguo mundo romano. En la antigua Roma, un heredero menor de edad estaba bajo la administración de tutores y curadores hasta que alcanzaba la mayoría de edad. Aunque legalmente era el heredero y podía disfrutar de toda la herencia, en su vida real, debido a su inmadurez, vivía bajo la supervisión de tutores y curadores, casi como un esclavo. Esa era la costumbre. Pablo, al explicar esta costumbre legal, estaba mostrando a los creyentes de Galacia que, aunque eran hijos de Dios y herederos, todavía no estaban disfrutando plenamente de su condición. Les estaba haciendo saber que tanto los cristianos judíos como los cristianos gentiles en la iglesia de Galacia, y todos nosotros, estábamos sirviendo como esclavos bajo los rudimentos del mundo, al igual que un heredero bajo tutores y curadores. La palabra rudimentos, que se encuentra en el pasaje, tiene varias interpretaciones, pero hay una opinión común. Es una fuerza que nos ata y nos mantiene en un estado de inmadurez. Por eso, algunas traducciones modernas la traducen como los principios elementales de este mundo. En resumen, Pablo diagnosticó que tanto los cristianos judíos como los gentiles vivían como esclavos bajo los principios del mundo, como herederos inmaduros. Pero esto no se refiere simplemente a las enseñanzas del mundo. Al escribir a los creyentes de Galacia, que vivían bajo la falsa enseñanza de la ley, les estaba explicando: ustedes también están viviendo atados bajo la ley, como si estuvieran bajo los rudimentos del mundo. En definitiva, este pasaje es el diagnóstico de Pablo sobre el estado de los creyentes de Galacia, que estaban viviendo no solo bajo las enseñanzas infantiles del mundo, sino también sirviendo como esclavos bajo la ley. Amados hermanos, como mencionó Pablo, no solo los creyentes de Galacia, sino que en realidad nosotros también servíamos como esclavos al mundo. Ya sea que asistamos a la iglesia o no, esa tendencia a servir como esclavos del mundo, esa tendencia a estar bajo los rudimentos, está en nosotros. Para quienes no van a la iglesia, es fácil de entender. Viven en el mundo como esclavos del dinero, del éxito, del deseo. Pero no solo ellos, nosotros que estamos en la iglesia, también somos así. Independientemente de nuestro cargo, o de nuestros años de fe, tenemos en nosotros la inclinación a servir como esclavos en medio de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso no es todo. Creamos nuestras propias leyes, diciendo cuánto debemos orar, cuánto debemos leer la Biblia, o cuánto ministerio debemos hacer, y vivimos sirviendo como esclavos bajo nuestras propias leyes. Aunque fuimos creados a imagen de Dios y llamados a ser herederos, habíamos perdido todo eso, y vivíamos una vida de esclavitud. Esa era nuestra condición real. Así es como Pablo describe a los herederos que viven bajo los rudimentos. Sin embargo, Pablo no nos deja sin un mensaje de esperanza a los que estamos bajo estos rudimentos y bajo la ley, porque nos revela el gran plan de salvación de Dios. Leamos juntos en voz alta Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Pablo menciona que en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. El propósito de su envío se explica en el versículo 5 de esta manera: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La palabra redimir, en su significado original griego, se puede explicar como liberar a un esclavo pagando un precio. Es decir, significa que a nosotros, que estábamos bajo los rudimentos, bajo la ley, sirviendo como esclavos al pecado, nos salvó pagando un precio. Así es como Jesús nos redimió. Como está escrito en el pasaje, Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Esto significa
que vino como un ser humano completo. Como mencioné antes, todos los que estaban bajo la ley servían como esclavos al pecado. Pero Jesús, que nació bajo la ley, fue diferente. Aunque estaba bajo la ley, Él era el verdadero Hijo de Dios. Por eso, aunque vivió según la ley y estuvo bajo ella, al cargar Él mismo con la maldición de la ley, redimió a todos los que servían como esclavos al pecado. Y el Señor, como dice el versículo 5, nos dio a todos la adopción de hijos. Algunas versiones de la Biblia traducen la adopción de hijos como la condición de hijo, pero este no es un término que usemos comúnmente. Se puede decir que era un término legal utilizado en los procesos judiciales de aquella época. En pocas palabras, significa que Jesús, al redimirnos, nos adoptó como hijos, nos dio la condición de hijos. Pablo, que antes había explicado nuestra antigua condición, usando la costumbre legal de los tutores y curadores, ahora aplica el concepto de adopción de la era romana para explicarnos nuestra nueva realidad a los Gálatas y a nosotros. En la antigua Roma, las familias ricas que no tenían hijos a veces elegían a un esclavo y lo adoptaban, es decir, lo tomaban como hijo. Pero ese esclavo adoptado no era como los que vemos en los dramas de hoy, que sufrían por su origen. Desde el momento en que era adoptado, ya no era un esclavo, sino un hijo y heredero, y podía disfrutar de todos los privilegios financieros y legales de su padre desde ese mismo instante. Aunque no tuviera ningún vínculo sanguíneo, aunque en el pasado hubiera sido un esclavo, en el momento de la adopción recibía el estatus legal de hijo. Eso es la condición de hijo, la adopción. Lo que Pablo nos enseña al explicar la costumbre romana es precisamente eso. Ustedes, por medio de Jesucristo, han sido adoptados, han recibido la condición de hijos. Es decir, ya no vivimos bajo los rudimentos del mundo, bajo el pecado ni bajo la ley, sino que, desde el momento en que fuimos adoptados, nuestra condición cambió a la de hijos, y ahora vivimos como herederos. Pablo continúa explicando los privilegios que disfrutan aquellos que se han convertido en hijos de Dios, dirigiéndose tanto a los creyentes de Galacia como a nosotros. Leamos juntos una vez más en voz alta Gálatas, capítulo 4, versículos 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Pablo nos dice que a todos los que hemos sido redimidos por la gracia de Jesucristo y adoptados como hijos, Dios nos ha enviado el Espíritu Santo. Este pasaje puede considerarse un paralelo al versículo 4, que dice que Dios envió a su Hijo. El envío del Hijo, Jesucristo, se refiere a nuestra redención legal como hijos adoptivos, mientras que el envío del Espíritu en el versículo 6 puede interpretarse como que nos ha dado la gracia para experimentar realmente esa condición de hijos. El poder clamar a Dios, Abba, Padre, bajo la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros, eso es experimentar la condición de hijos. Y eso no es todo. Por ser hijos de Dios, se nos ha dado el derecho a recibir la herencia de Dios, menciona Pablo. Tanto en la sociedad antigua como hoy en día, los hijos pueden disfrutar de todo lo que disfruta el padre. En mi casa, no importa cuán afectado esté mi hijo por la enfermedad del no, él puede disfrutar de todo lo que yo proveo. Mi hijo tiene 3 años, y aunque no trabaja, disfruta de todo lo que tenemos. Ese es el privilegio de ser un hijo. Lo mismo ocurre con nosotros, los hijos de Dios. Tenemos el privilegio de recibir la herencia de Dios. Esa es la expresión que Pablo usó. Heredero. Amados hermanos, no nos hemos convertido en hijos de Dios por haber guardado la ley. Pablo nos enseña que es únicamente gracias a la redención de Jesucristo, es decir, a la gracia de su redención en la cruz. Conocemos este hecho muy claramente. Sin embargo, a veces, a pesar de que es un regalo inmerecido, volvemos a someternos a la ley, como si así pudiéramos ganar nuestro favor ante Dios. Al principio, vivimos con gratitud, pero pronto comenzamos a destacar nuestros propios esfuerzos y nos sometemos voluntariamente a la ley. Sin embargo, como dijo Pablo, debemos recordar que en esta gracia de la redención no hay mérito nuestro.
Debemos recordar la exhortación de Pablo al refutar las falsas enseñanzas de los judaizantes. Debemos recordar que nos convertimos en hijos no por la ley, sino solo por la fe. Además, al tener la identidad de hijos de Dios, debemos recordar los privilegios de ser hijos. Si nos hemos convertido en hijos por la fe en Jesucristo, debemos recordar que el Espíritu Santo que Dios nos envió mora en nosotros, y debemos acercarnos a Dios con valentía, clamando, Abba, Padre. No debemos olvidar que haber obtenido la condición de hijos significa que tenemos este privilegio. Esto significa que no debemos vivir simplemente contemplando la gracia de la salvación y olvidando nuestra vida de hijos. El mensaje es que ahora, como herederos que recibirán la herencia de Dios, debemos vivir con confianza. Espero que recordemos que clamar, Abba, Padre, no solo define nuestra identidad, sino que también nos llama a vivir de acuerdo con ella. Así que, hermanos, donde quiera que estemos hoy, espero que podamos acercarnos a Dios clamando, Abba, Padre. Espero que hoy, frente a las personas que encontremos, podamos decir con confianza, yo vivo con la identidad de un hijo de Dios, sin importar quiénes seamos o qué tengamos. Aunque el mundo diga lo que quiera de mí, aunque me señalen con el dedo, que ustedes y yo podamos vivir declarando audazmente que por la redención de Jesucristo nos hemos convertido en hijos de Dios, proclamando que somos herederos. Les bendigo en el nombre del Señor. Que podamos vivir disfrutando de los privilegios de ser hijos de Dios, incluso en las pequeñas cosas. Les bendigo en el nombre del Señor, para que hoy sea un día así. Deseo que avancemos grabando en nuestro corazón las palabras que Pablo nos dio hoy. Que nunca olvidemos la gracia de ser hijos y el privilegio de ser herederos que pueden clamar, Abba, Padre. Amados hermanos, que lo recuerden siempre. Les bendigo en el nombre del Señor.